Gracias por estar aquí y por hacer este directo. Ay, que me caigo, perdón. Ahora, pero ya está, no lo toco. Cuéntanos, Monse, preséntate, cuéntanos un poquito pues, tu profesión y de qué vamos a hablar esta tarde. Bueno, pues gracias, Nora, por De nada, invitarme a hablar de este tema que es archicomplejo, diría yo, sí. multifactorial y muy doloroso cuando realmente no llega ese ansiado positivo o cuando Sí. el embarazo no progresa o cuando hay abortos de repetición. Entonces, digamos, bueno, mi nombre es Montse Reus, yo me dedico Hola. a... Soy dietista, soy técnico en dietética y dietista nutricionista, he hecho las dos carreras. Y no soy, o sea, no venía de este campo, venía de otro campo, del medio ambiente, pero justamente al confrontar el problema de la infertilidad en mi trayectoria vital, fue cuando me permitió despertar y decir, aquí tiene que haber alguna cosa que no está Vale. funcionando bien. Entonces, justamente este tema es el tema clave, el que fue muy doloroso en su momento. Yo pasé por varios procesos de fertilidad, todos ellos Ah, no lo infructuosos. sabía. Sí, sí, sí. Y pues hoy en día para mí es realmente una motivación a nivel personal y profesional lograr que otras mujeres realmente se les preste la atención necesaria cuando hay un componente de tiroides. Que no siempre en fertilidad hay un componente de tiroides, pero que Sí. muchas veces puede estar ahí y en cualquier caso se debe investigar a fondo y descartar. Monse, una pregunta, ¿es muy común? Sí, de hecho se calcula números gordos, digamos, que la gran mayoría de los abortos del primer trimestre son por un componente tiroideo de los Vale. abortos. Que muchos de esas infertilidades o subfertilidades, a mí me gusta más llamarla subfertilidad, porque infertilidad parece que como ya es una sentencia, en cambio subfertilidad pues podemos ahí mejorar y de hecho esa es mi experiencia personal, o sea, personal en la consulta, no Mm. como yo llegar a ser madre, porque justamente ese proceso dificultoso que nunca conseguimos embarazarnos con mi ahora ya ex marido, hizo que yo, pues, uno de mis cambios vitales fue dejar ese matrimonio y ya después ya nunca me planteé ser madre. Mis caminos fueron hacia otros sitios y Fue hacia otro otros, sitio. sí, y hacia otros proyectos, ¿no? Entonces, eh, te comentaba que esa subfertilidad está muy relacionada con componente hipotiroideo y de hecho eso lo vemos porque cuando una mujer, mira qué curiosidad, yo siempre empiezo así, ¿no? Cuando hay temas de fertilidad, cuando una mujer no quiere quedarse embarazada, le dicen que el rango de control, digamos, de sus valores analíticos es amplio. O sea, no pasa nada, estás bien, porque tus analíticas no están demasiado mal. Vendríamos a resumirlo, ¿eh? Nótese un poco de cinismo detrás, porque ahora Mm. hablaremos del tema, tiene tela larga. Pero cuando una mujer dice, tengo deseo gestacional, me quiero... Entonces, ¡wup! Restringen el rango. ¿Sí? Entonces dicen, bueno, pues esto lo tenemos que mirar, tenemos que ir más... Si hay suerte y el profesional que tienes delante está actualizado. Eso también es verdad, porque a menos claro que mi experiencia es de hace ya... yo ahora ya tengo 43 y lo empecé a intentar con 31 y con 34 es cuando me hice todos los tratamientos de fertilidad, que me llegué a hacer 6 tratamientos. Entonces, mi clic llega en el momento que yo, por haber estudiado en el extranjero, puedo leer literatura científica en inglés y veo que lo que yo estoy leyendo no me cuadra con lo que me están diciendo en consulta, Vale. ¿no? Entonces yo empiezo a exigir más y es como que, no, esto no es tan... no. Entonces, bueno, por eso desde mi punto de vista es muy importante. O sea, yo he llegado a un punto en mi vida, y ahora llámame radical, punky, todo lo que quieras, que ya no puedo perder el tiempo esperando que se actualicen los facultativos de turno. Entonces, yo he hecho algo muy radical, que es decir, yo en su momento lo pasé muy mal, realmente la imposibilidad de llevar a cabo un embarazo que en ese momento era muy deseado, me marcó mucho, hizo que hubiera un cambio muy importante en mi vida. Entonces, yo ya no me voy a esperar. O sea, yo lo que voy a hacer es directamente formar al paciente. Y por eso, junto a mis socios, hemos creado el método Reshape, donde
Ahí tenemos más de 1.100 alumnos. No todos, obviamente, las personas que están ahí tienen problemas de fertilidad, pero sí que una gran cantidad de esas personas lo están haciendo con orientación a voy a mejorar mi estado físico, mental y de entendimiento de cómo eso puede llegar a afectar a mi fertilidad, porque de hecho hay un vídeo exclusivo solo de eso. Hay pautas para entender las analíticas con criterio actualizado, que muchas veces eso, por desgracia, no es lo que encontramos al otro lado. Entonces yo ya digo, ya no me puedo esperar. O sea, y tampoco puedo... Yo a día de hoy no doy consultas individuales, vaya eso por delante, porque muchas personas me contactan, visítame, yo no doy visitas individuales, me dedico a hacer una masa de personas que están empoderadas, que están formadas, que conocen las razones de fondo de esa enfermedad, que va más allá del problema de la tiroides, va más allá del tema de la fertilidad. O sea, es una cosa que, por ejemplo, se ha visto que si la mami tiene anticuerpos muy altos durante el embarazo, luego ese bebé va a tener problemas de comportamiento, ya sea de Vale, hay una pregunta de eso. Una mami nos ha hecho esa pregunta. Bueno, te ha hecho esa pregunta. Claro, entonces, a ver, los anticuerpos de autoinmunidad no dejan de ser una medida indirecta del nivel de inflamación que hay en la madre, del nivel de hiperpermeabilidad intestinal, que quiere decir que todo pasa al otro lado. Entonces, pues es obvio que esa hiperpermeabilidad intestinal, ese intestino que deja pasar todo, pues puede llegar a afectar al feto. Entonces hay estudios que correlacionan, ¿no?, niveles muy altos de anticuerpos durante el embarazo con problemas de comportamiento del niño después, TDA, autismo, etcétera, etcétera. ¿Qué es la única causa? No. ¿Que eso quiere decir que las mamis con hipotiroidismo no pueden quedarse embarazadas? No. Pero sí que yo siempre digo que el proyecto bebé tiene que ser un proyecto desde la conciencia y el autocuidado. Y si tú realmente, una, estás teniendo problemas, dos, tienes que confrontar procesos de fertilidad, y tres, ya has tenido abortos de repetición, pues eso ya tiene que hacer sonar muchas alarmas. Y obviamente tienes que consultar y confrontar al profesional que tienes delante, pero también una parte muy importante, y yo ha llegado el punto del día de hoy que creo que es la clave, es de aceptar tu responsabilidad sobre tu propio cuerpo, sobre el conocimiento de la enfermedad que tú tienes, y formarte, hacerte un especialista en eso, y saber ver en qué aspecto de mi estilo de vida, porque Reshape no solo es lo que comes, no solo es lo que entrenas, es muchísimos temas más, es un modelo 360 que llamamos vital, o sea, revisamos todo. ¿Para qué? Pues para que tú tengas tu momento, ajá, es eso. O sea, no me estaba dando cuenta Monse, en el método formas a los alumnos para ellos mismos, no para que Exacto. ellos formen a nadie. Bueno, tenemos mucho, gracias decir gracias a Dios, ¿no? Pero No es una pregunta porque no lo sé. tenemos muchos alumnos pacientes, de hecho es un curso diseñado para pacientes con una inversión que es compatible con un paciente que quiera especializarse, pero por sorpresa, agradable sorpresa nuestra, tenemos también a muchos profesionales Vale, genial. Qué sanitarios. bueno, pues eso es muy bueno. Sí. ¿Por qué? Porque la forma como se explican las cosas es, digamos que si en alguna cosa yo soy realmente buena es en saber traducir conceptos científicos complejos a un lenguaje que lo pueda entender nuestras mamás. Sí, un coloquial, claro. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el profesional que ve que no tiene esa formación específica, que tampoco se le han dado en el grado, que le falta ese toque para poder gestionar la cantidad de casos de hipotiroidismo que hay hoy en día. Muchos los tenemos de alumnos porque ahí tienen las pautas directamente aplicables al paciente, la forma de explicarlo para que el paciente lo entienda, pero la gran mayoría de nuestros más de 1.100 alumnos son pacientes que quieren dejar de ser pasivos y, bueno, voy a la visita a ver qué me dicen, bueno, ahora voy por aquí dando vueltas, ¿no? Que las que Vueltas, hemos sí. vivido esto sabemos lo que es, a pasar a decir, ahora sé lo que me pasa, por qué me pasa y qué puedo hacer al respecto. Qué bueno. Qué bueno. Genial. Te voy a lanzar una pregunta y comenzamos, ¿te Sí, parece? sí, sí, claro. Venga, perfecto. Cogí también preguntas anteriores, ¿vale? De la otra vez que publicamos y no lo pudimos hacer, Sí, pues también genial. cogí. Mira, hay una mami que nos dice que ha tenido 2 abortos y le han diagnosticado, perdón si lo digo mal, tiroidismo de Hashimoto.
Bien, vale. Que tiene mucho miedo al embarazo. Vale. Mira, esta pregunta nos va perfecta gracias a esa futura mami por hacerla, o mami, quizás si ya tiene un bebecito. ¿Por qué? Porque, a ver, vamos a poner un poco vamos a hacer un poco de formación, ¿no? Las personas que nos Vale. estén escuchando, porque creo que eso es más importante muchas veces que no. Mi pregunta En concreta, sí. ¿sí? Vale. Entonces, vamos a entender, la glándula tiroides es una glándula que tenemos aquí, que tiene forma de mariposita, por eso siempre hay mariposas en mi alrededor. Es una glándula que es muy importante para regular el funcionamiento de todas las células del cuerpo, por tanto, su efecto sobre las células de ovarios, endometrio, vagina, clítoris, o sea, todo también, obviamente. Y de hecho, por eso hay tanta falta de líbido sexual en mujeres afectadas de hipotiroidismo. O sea, la media de las mujeres, dicen más o menos, los estudios, es más o menos el 30% de las mujeres tiene falta de líbido sexual. Cuando el colectivo de mujeres estudiadas son hipotiroideas, pasa del 60%. Entonces ahí también hay algo que nos tiene que hacer sonar muchas campanas, es decir, ¿qué está pasando ahí? Entonces, bueno, hoy no hablamos de eso, hablamos de Mm. fertilidad. ¿Qué pasa cuando nuestra glándula, tú te la tienes que imaginar que es como una fábrica que ella está pues produciendo una materia prima muy preciada, que es una hormona que se llama T4, que es la que también muchas mujeres se toman con el famoso Tirox, que es una medicación habitual en problemas de hipotiroidismo, y esa glándula que está fabricando T4 resulta que en el 90% de los casos no está fabricando suficiente hormona. ¿Por qué? Porque el mismo sistema inmunitario, nuestras defensas, nuestros soldados internos que tendrían que defendernos del ataque externo, la están autodestruyendo. Vale. ¿Sí? Y eso lo descubrió el señor Hashimoto en el año 1912 cuando Ah, vale, vio, por eso se llama así. sí, cuando vio que sus pacientes que tenían muchos problemas de tiroides les hacía una biopsia, les sacaba una muestra, la miraba al microscopio y veía que los linfocitos, los glóbulos blancos, esos soldados, estaban ahí infiltrados dentro de la glándula, destruyéndola, ¿no? Reventando sus células. Entonces él lo llamó linfoma struma linfoso o algo así. Poco sabía él que esa sería la enfermedad autoinmune más diagnosticada en el mundo, porque se calcula que alrededor de un 10% de la población tiene esta patología, ¿sí? Pero eso es en general. En particular, cuando vemos mujeres con problemas de fertilidad o mujeres que tienen tiroiditis posparto, el ratio puede subir hasta el 30% de las mujeres. Entonces, a esta mami que nos dice, tengo tiroiditis de Hashimoto, o hipotiroidismo de Hashimoto, significa que nuestra glándula está siendo atacada por esos glóbulos blancos, por esos defensas, están haciendo que una parte de ella no pueda trabajar o casi toda ella no pueda trabajar por esa fábrica en llamas, entonces no puede producir suficiente hormona. ¿Qué pasa cuando no se produce suficiente hormona? Pues que los tejidos empiezan a tener problemas. Y uno de los primeros tejidos y de los más sensibles es todo el eje de las hormonas sexuales. ¿Por qué? Porque nos guste o no es imprescindible para nuestra supervivencia. Entonces, ¿de dónde tiro yo ahorros? Pues de ahí. Y de hecho, muchas mamis que cuando llegan a los 20 largos, 30, 30 largos, principios de los 40 tienen problemas de fertilidad, tú les empiezas a tirar para atrás y te dicen, si es que yo de pequeña ya tenía problemas con la regla o muchos dolores o tenía muchas alteraciones o tenía sangrados entre las reglas. Entonces, no es un tema de que aparezca con solo la fertilidad, sino que ese tejido ya lleva tiempo dañado porque esa materia primera no está llegando suficientemente, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre cuando esa materia primera que tendría que fabricar no está llegando? Pues obviamente que hay desequilibrios. En algunas personas puede ser que sean ciclos anovulatorios, es decir, ciclos muy largos, que se alargan más allá de los 32 días, que al final acaban teniendo el sangrado, pero que no ha habido ovulación. Otra circunstancia. Eso, perdón, Monse. Hay muchas mujeres, que me incluyo, que yo me enteré hace un par de años, pero no lo sabía, que no sabemos, bueno, ya lo sé, ¿no? Pero que no sabíamos, no sabemos que o sea, tener la regla no significa haber ovulado. Exacto.
Por- Y eso no nos lo explican en ningún sitio. No, bueno, ya sabes tú, Nora, que Perdón que te corté. No, 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 sí, yo te encantada. De hecho, esto tendría que ser un diálogo, no un Es monólogo. que si no te contesto al momento, después me olvido. Claro, que tú lo que te surja, veslo diciendo porque desde tu experiencia seguro que tienes un montón que aportar. Yo creo, y ahora voy a hacer un alegato feminista, no sé tú qué Vale. pensarás al respecto, que no ha interesado demasiado que las mujeres ni conozcamos nuestro ciclo, ni Ya. tengamos poder sobre nuestro ciclo de decisión, ni tengamos la información para decir no quiero los anticonceptivos orales, que es la única solución que me estás dando. De hecho, muchas de esas chicas que te decía que de jóvenes tienen desarreglos, que nos han dicho siempre, tómate los antibabies, que se Sí, te arreglará pero, todo, ¿no? pero todavía, ¿eh? Sí, Yo todavía claro. todavía lo escucho y todavía lo veo en consultas que hay en redes y tal, que lo primero que Es hacen los médicos es anticonceptivo. Bueno, de hecho, tengo una amiga que le han visto unos quistes y lo primero que le han dicho es que tome anticonceptivos que se le va a ir. que la sombra de los intereses farmacéuticos es muy alargada. Entonces llega a muchos sitios y llega incluso hasta los planes formativos que se dan en las facultades de medicina. Entonces, dicho esto, Perdón, que cuando... te corte. No, 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 genial, genial. O sea, ya te digo que esto tiene que ser un diálogo, no un Sí, monólogo, porque sí. si no me aburriré yo de oírme a mí misma. Em, el síndrome de ovario poliquístico, que muchísimas veces a las que lo tenemos de jovencita nos dicen, tómate el anticonceptivo oral, se te va a curar. Es mentira. O sea, eso es un parche, es generar un bloqueo a nivel hormonal mucho más grande que las razones de fondo que no están solucionadas, que es muchas veces un estado inflamatorio crónico que da lugar a resistencia a la insulina. ¿Con eso qué quiero decir? Pues que el ovario no puede gestionar bien el azúcar. Y entonces se generan esos quistes, ¿no? El ovario poliquístico, que puede ser o no síndrome, es decir, puede ser que en la Sí, imagen de las ecográfica dos maneras, sí. se vea, que por ejemplo fue mi caso, que milagrosamente desapareció, o sea, esa configuración poliquística desapareció cuando empecé a hacer todas las pautas que son las que explico en Reshape. Pero también puede ser que haya síndrome, o sea, que ya haya una alteración, que haya muchas más hormonas androgénicas, que haya hirsutismo, el vello por Yo aquí. estoy sospechando de eso ahora, del síndrome, En tu porque caso, no, sí, no tengo varios poliquísticos, porque, bueno, no, por lo menos no me lo han dicho nunca, pero sí he visto que tengo vello, que tengo síntomas, que a lo mejor me estoy equivocando, ¿eh? Pero voy a empezar a caminar por ahí porque noto algunos síntomas que después de estar ya llevar 3 años y medio con la infertilidad, pues te vas moviendo y vas buscando información y me está resonando mucho el SOP. pues ahí se pueden Que a lo hacer mejor me equivoco, ¿eh? Pero ahí se pueden hacer muchas cosas, muchas estrategias, y una de ellas obviamente tiene muchísimo que ver con resolver las cuestiones de fondo. La inflamación crónica pasa por pautas de alimentación, pasa por ejercicio físico de fuerza, levantar pesas. Puede ser levantar pesas o levantar el propio puerco, no, el propio puerco iba a decir, el propio cuerpo. bueno, mira, si levantas un buen puerco, un Un buen buen cerdo, puerco, sí. Y luego aquí hay una chica que nos pregunta, ¿cómo puedo sí. saber si ovulamos? Bueno, en Reshape tienes un tutorial de 1 hora donde te enseño a trazar tu gráfica de temperaturas. Eso te va a ayudar a saber, qué nivel de hipotiroidismo tienes, porque cuando hay hipotiroidismo hay bastante hipotermia, hay temperaturas bajas, mucha sensibilidad al frío. Y dos, a saber si esa gráfica de temperaturas hace ese pico que indica que ha sucedido la ovulación un par de días antes y se mantiene, hay suficiente progesterona, porque una de las cosas que te comenté antes es, hay ciclos que son anovulados, o sea, es bastante habitual en la mujer hipotiroidea, primero de jovencita el ovario poliquístico, ¡pam!, te dan los anticonceptivos, ahí ya hay un problema de fondo, porque esos anticonceptivos además van a generar que haya menos hormona libre de la tiroidea, porque el taxi que lleva las hormonas sexuales y el taxi que lleva las hormonas tiroides está compartido. Entonces, si estamos dando un chute al cuerpo de la mujer de hormonas sexuales, ¿qué va a pasar con los taxis? Van a estar ocupados por las hormonas Es sexuales. que lo que tú dices es un parche. Entonces,
tenemos a esa chica jovencita, o más o menos jovencita, ¿no? Que le damos antibabies, con lo cual hay una sobrecarga hepática también ahí, que hepática quiere decir el hígado. El hígado tiene Sí, mucho que ver con la gestión de esa hormona T4 que te decía que genera en nuestra tiroides, que es inactiva, se llama 4 porque tiene 4 yodos. Para que sea activa se le tiene que arrancar uno, y ese arrancarle uno para que realmente sea estupenda para llegar a las células, lo hace el hígado. Entonces, si tenemos un hígado saturado porque está gestionando ahí, aparte de los tóxicos ambientales que todas ya hemos oído hablar más o menos de ellos, más ese carga de hormonas con los anticonceptivos orales, pues ahí hay pan para hoy y hambre para mañana. siempre por mañana. Entonces, otro aspecto importante es, el hipotiroidismo suele dar ciclos anovulatorios, que os decía que una forma de hacerlo es con las gráficas de temperatura, de hacer un seguimiento de que es primero suficiente temperatura basal, segundo suficiente pico y tercero suficiente mantenimiento de temperatura. ¿Por qué? Porque en hipotiroidismo, aparte de que algunas veces no hay suficiente pulso de LH, que la FSH está demasiado alta y la LH no está suficientemente alta para que se produzca la ovulación, otro tema más y muy habitual, y que uno de los síntomas habituales es esas manchitas de chocolate antes de que venga la regla, o sangrado intermenstrual, ¿no? Que no tengo la regla pero tengo esas manchitas, de déficit de progesterona, que es la hormona progesterona a favor de la gestación, que se produce en la segunda parte del ciclo, desde la ovulación hasta la implantación o la siguiente regla. Entonces, Monse, dime. una pregunta. Esto me está pasando a mí ahora, desde hace un par de meses. Y pregunté y me dijeron que era normal. No O es sea, no normal. estoy manchando, no estoy manchando entre reglas, pero a mí antes me venía una regla, me venía normal. O sea, y me venía, o sea, no me venía de golpe, como digo yo. Y Te ahora estoy un bajaba par de días, con todo su sí, esplendor, ¿no? sí, eso. Y ahora estoy un par de días manchando marrón. Antes. Sé que me va a venir la regla porque estoy 2 o 3 días antes manchando marrón. Y he preguntado, es más, preguntar al chico que me llevara el tema de fertilidad me dijo que era normal. Entonces ya llevo un par de semanas escuchando que no es normal. Para mí no es normal y es muy sintomático. Obviamente te tendría que hacer muchas más Sí, preguntas, sí, claro, pero para mí no es normal. O sea, para mí la regla fisiológica es esa regla que viene entre 21, 28 días, que no duele antes. yo sí la tengo regulada, eso sí. Pero sí es verdad que esos manchados que los tengo desde hace un par de meses, nunca los he tenido. Bueno, pues ahí podría ser que estuviera pasando algo. A veces Sí. hay desajustes puntuales también, Ya, ¿eh? ya, también, pero De sabes que adaptación que esto, claro, cuando tú metes en este mundo, pues vas mirando y vas observando antes a lo mejor cosas que no observabas. Claro, claro. Entonces, como que me está resonando un poco todo esto y voy a empezar a caminar y a mirar esto. Así me gusta. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Pues claro, si no estamos ovulando bien, si no estamos teniendo suficiente progesterona en la segunda fase del ciclo, pues lo tenemos muy mal para quedarnos embarazaditas. O sea, lo tenemos muy mal. Que nos podemos someter a procesos de fertilidad, que haya una estimulación, que haya una inseminación artificial, que haya luego progesterona vía vaginal, etcétera, etcétera, sí. Pero antes de meternos en o sea, uno de lo que yo reconozco como mi experiencia errónea es, antes de meterme ahí, ¿por qué no Bien, reviso un también. poco qué puedo hacer en mi estilo de vida? Ujú. Y no, los restos marrones antes de la menstruación no son los restos del anterior. No, 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 no. no, ¿Lo eso pusieron? no. Ah, no, no lo vi. Sí, lo pusieron, No. es una Es de que estoy esas creencias habituales. me quedé ahí unas preguntitas que están ahí desde antes para hacértelas ahora, Vale. están ahí en los Y comentarios. luego, si el hipotiroidismo afecta o no la reserva ovárica, no se sabe muy bien, pero sí que la calidad de la ovulación depende de que haya suficiente estimulación por parte de la hormona tiroidea. Entonces, mi experiencia con pacientes es que la reserva ovárica de las pacientes hipotiroideas suele ser ligeramente inferior a la de las mujeres sin esa alteración. La reserva ovárica es la que hay, no se puede ni aumentar ni subir, pero sí que Ya. la calidad de ese óvulo, y por tanto si luego se tiene que someter la mujer a un tratamiento de fertilidad, se puede mejorar mucho con pautas de estilo de vida. ¿Sí? Entonces,
Sí, sí, hay ginecólogos muy serios que dicen muchas cosas. A mí también me decían que mi TSH a 4 era normal y no tenía nada que ver con mis dificultades para quedarme embarazada. Hay muchos pero, profesionales, pero ya no de ginecólogos, sino que no están actualizados. Ese es uno de los grandes problemas, la Sí, actualización. sí, sí, por desgracia es así. También es verdad que hay honrosas excepciones, Sí, claro. pero es así. Entonces, tenemos, Mira, Monse, dime, para contestar esta pregunta, que para no se nos vaya muy arriba, dice, dice que si los ovarios poliquísticos, eso cuando lo digo, son miomas. no, Sí es lo no, son mismo, cosas son lo mismo. distintas, son entidades distintas. El ovario poliquístico es ese ovario que tiene problemas para llegar a madurar perfectamente el folículo, ¿no? Que luego acabará siendo ese óvulo. Y el mioma normalmente es uterino y son como pequeñas crecimientos de material uterino dentro del útero que puede ser hacia el interior, hacia el exterior, entonces son cosas distintas. Pero en general, los miomas, por ejemplo, eso también me hace mucha gracia. Que yo tenía ahí un mioma desde jovencita, con todas las pautas, es igual que los nodos en la tiroides que tenía yo. Eso también luego estaba mal diagnosticado porque ha desaparecido con el pasar del tiempo y la mejora de todas las pautas de estilo de vida. Entonces, hay cosas que a día de hoy la ciencia acepta como que, bueno, si tienes tiroiditis de Hashimoto, tu pronóstico es esa fábrica se va a ir consumiendo y al final vas a depender siempre de tomarte los tiros externamente. Y mi experiencia personal y lo que yo veo es que se puede, inclusive en algunos casos, yo llegué a tomar el tiros 100 y hoy en día no necesito medicación. ¿Por qué? Porque hay procesos que depende de cómo esté la glándula de inflamada y nosotras, porque la glándula es un reflejo de cómo está todo el cuerpo, se puede ir disminuyendo esa inflamación. ¿Sí? Entonces, decíamos, ¿en qué nos afecta en relación a la fertilidad? Tenemos el ovario poliquístico, tenemos la anovulación, los ciclos anovulatorios, tenemos el déficit de progesterona en la segunda fase del ciclo y luego tenemos que cuando una mujer tiene que confrontar un tratamiento de fertilidad, lo tiene que hacer sí o sí desde un panel, o sea, desde unos valores de tiroides que esté optimizada. ¿Qué quiero decir con eso? Y eso en el método Shape lo explico con detalle, ¿no? Pero resumiéndolo un poco para que no se nos alargue, podamos resolver más preguntas, tiene que haber una TSH como máximo al 2, tiene que haber una T3 libre que esté optimizada, es decir, que esté en buen rango, y además tienen que haber unos anticuerpos que estén bajitos, que no estén muy pasados. ¿Por qué? Porque la experiencia es que entonces la mami se queda embarazada, ya sea por tratamiento de fertilidad o por proceso natural de toda la Natural. vida, ¿no? Y la mayor parte de los abortos, sobre todo abortos recurrentes que sufren las mujeres en el primer trimestre, no estoy hablando de los otros trimestres, pero en el primer trimestre tiene mucho que ver con un hipotiroidismo, mal llamado subclínico. Subclínico quiere decir que la Hay una pregunta TSH, aquí de esto. pues la TSH está alta, pero Eso te no está. dicen que no te pasa nada porque hay suficiente hormona. ¿La TSH qué es? Es la señal que manda la jefa de la tiroides para que trabaje. ¿Sí? A día de hoy, ¿qué se sabe? Que cuando la TSH está alta, ¿y alta qué quiere decir? Bueno, pues para los ginecólogos, médicos, habitualmente, con la práctica habitual es, pues cuando estés por encima de 5, o si te quieres quedar embarazada, a veces algunos, está un poco más actualizado, por encima de 2,5, ¿sí? Sí, el 2,5 lo he escuchado yo siempre. Entonces, yo siempre digo, por encima de 2, vamos mal, hija mía. O sea, ya vamos mal. Y no solo la TSH, sino que tienes que tener suficiente T3 libre y los anticuerpos para abajo, ¿sí? Por debajo de 100 y 200, aquí hay una pregunta, ya la respondo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que yo siempre digo que vale más la pena ser precavida y prepararte para un embarazo saludable, construyendo salud en base a pautas de estilo de vida que sean robustas y que te permitan confrontar ese embarazo también con más energía, porque uno de los síntomas más habituales en hipotiroidismo es que hay mucha fatiga, ese cansancio que no se recupera descansando. Que dediques un tiempo, ventana de preparación, 2, 3 meses ya pueden haber muchos cambios, que si además los haces en paralelo con tu pareja, su calidad espermática va a mejorar un montón. O sea, así como nosotras
La reserva ovárica no la podemos mejorar. La calidad de esperma de Yo ellos, sí. con 2 meses, ¡buah! Pasan de a ¡fiu! O sea que Sí. eso se puede mejorar un montón. Y vas a tener mayor probabilidad de quedarte embarazada, mayor probabilidad que el embarazo tire para adelante, mayor probabilidad de que tu bebé esté más sano. Entonces eso es una inversión que desde mi punto de vista merece mucho la pena hacerla. Y que a mí me gustaría que en su momento me la hubieran dicho para no tener que estar sufriendo tanto. Mira, tenemos aquí una chica que dice que es alumna y que espera que le ayude para mejorar la calidad en su próxima FIP. Yo estoy Tenemos segura una de que sí, seguro porque que es que sí. además siempre digo lo mismo, una cosa o sea, no, y eso quiero que quede muy claro, porque hay veces que personas consideran que yo estoy diciendo que la gente deje la medicación y no. O sea, uno de mis grandes errores, por ejemplo, fue dejar la medicación durante un periodo que fue el que empeoré. Cuando dejamos la medicación, esa inflamación de la glándula puede aumentar muchísimo. Yo lo que digo es perfectamente compatible todas las estrategias de estilo de vida para mejorar la calidad del cuerpo y mente de la mami con estar pendientes y preparadas para un proceso de fertilidad. Que las dos cosas de la mano tienen un potencial enorme, ¿sí? Centrarnos solo en estrategia de vida y pensar que así nos vamos a quedar embarazadas por la gracia de Dios, a lo mejor hay baja reserva ovárica o ya tenemos una cierta edad o lo que sea, no va a suceder. Centrarnos en, solo hago caso de lo que me dicen en la clínica de fertilidad, como me han dicho que lo que coma es igual, que haga dieta mediterránea, que es el comodín de la llamada que llamo yo, dieta mediterránea, pero nadie te explica qué caray es, y de hecho a día de hoy los científicos especializados en dieta mediterránea tampoco se terminan de poner de acuerdo de qué significa esto. Entonces, no, o sea, hay un punto dulce que yo lo llamo intermedio, que es, si tienes que confrontar un proceso de fertilidad, confróntalo, pero confróntalo en las mejores con las mejores opciones posibles. Vale, a coger alguna preguntita de aquí y después Sí. ya miro ahí. Vale, voy a hilar con lo que estabas hablando antes del hipotiroidismo subclínico. Hay una mami que dice que es mujer con SOP e hipotiroidismo subclínico. Si se recomienda medicación. No, yo no soy médico, entonces yo no puedo Claro. pautar medicación, vaya eso por delante. Yo soy dietista nutricionista y, y en nuestro equipo tenemos una endocrina actualizada, pero lo que quiero dejaros muy claro es, cuando alguien te dice que tu hipotiroidismo es subclínico, coge el bolso y corre. ¿Por qué? Porque lo que te está diciendo es que está aceptando un paradigma que ya está desfasado desde hace 20 años, que es que cuando una mujer tiene la TSH, es decir, la señal que manda la hipófisis, que está en la base del cerebro, la tiroides, elevado, que le está gritando, oye, que tienes que trabajar más, carayo, que no trabajas. Y la otra dice, es que no puedo, que tengo la fábrica en llamas, que no lo ves, ¿cómo voy a poder trabajar así? Esto es un sin Dios. Entonces, claro, eso es el hipotiroidismo subclínico. Y eso ya subclínico quiere decir que no da síntomas. La clínica en lenguaje médico son los síntomas y sub es por debajo de los síntomas. Y hay síntomas. Y el síntoma que puede tener una mujer puede ser el único síntoma, puede ser o fatiga o puede ser que la fatiga es el cansancio que no se recupera descansando, o puede ser alteraciones menstruales o puede ser hipercolesterolemia. ¿Sí? Entonces, cuando encontramos con una mujer que ya lleva tiempo con problemas menstruales, incluso muchos dolores menstruales, yo siempre digo lo mismo, la regla no debe doler, una regla fisiológica es un sangrado de 3 días, donde el primero hay un sangrado, bueno, molesto, pero tampoco que sea muy sangrado, un segundo día pues más o menos y el tercero manchitas, no debe doler. Sí que estamos un poco más introspectivas y con ganas de dar caña al mundo los días antes, ¿no? Porque hay una serie Las de hormonas. cambios, las hormonas, nuestro cuerpo está depurando mucha toxina, entonces sí, yo siempre uno de los valores que les pregunto a las personas, a las pacientes es, ¿necesitas tomarte un ibuprofeno, un paracetamol cuando te viene la regla? Si la respuesta es sí, eso es una señal en rojo, fosforito, para decir, Pero te paro aquí porque y los dolores de cabeza tampoco son normales. También se no. considera. Vale, No. Y tienen mucho que ver con el componente hepático, con el hígado. O sea, vale.
El hígado es el gran gestor de las porquerías del Hablo de cuerpo. dolor de cabeza antes o durante Sí, o no, después no es justo de la normal. El dolor menstruación. de cabeza no es normal nunca. Bueno, a no ser que tengas obras al lado o un momento tensional con Sí. mucha actividad mental y que no haya suficiente ejercicio físico, porque el ejercicio físico es un gran resolutorio de muchos problemas. Cuando hay dolor de cabeza, cuando hay mucho sangrado, cuando hay mucho malestar con la regla, eso ya tiene que ser una alarma en rojo para decir, esta mujer está muy inflamada y esto no es normal y no es aceptable, por más que nos hayan vendido las aldevas en vena ahí, que nos hayan metido las aldevas. No es normal y no tiene que ser así. No tiene que doler la regla, no, y cuando duele, y duele mucho, puede ser síntoma de otra enfermedad autoinmune, que es la endometriosis, que también está subdiagnosticada, y de muchas otras alteraciones a nivel inflamatorio. Monse, ¿y hablas de dolor o de molestia? ¿O las molestias tampoco son normales? Claro, es que ¿Me yo, entiendes yo lo que era, te quiero para decir? que te hagas una idea, Nora, yo era de las que cuando me venía la regla me tenía que quedar en la cama, del dolor y Vale, lo mal no. que estaba. Yo hablo Entonces, de, yo a a mí me día de pasaba hoy, eso hace claro, años, pero yo hablo una molestia de, a lo mejor de una molestia en los ovarios, una molestia por la parte de los riñones, no un dolor, sino una molestia, ¿sabes? una No sé molestia explicarlo, puede estás ser más o menos molesta. normal. Y además una Sí, porque molestia, está trabajando, ¿no? claro, ya te tiene que decir, bueno, mira, para el siguiente ciclo lo tengo que hacer mejor. ¿A quién le tengo que decir que no? ¿Qué cosas no tengo que hacer? ¿Qué cosas no tengo que comer? O sea, la regla es una gran amiga, yo siempre lo digo, y es un gran indicador de la calidad orgánica del cuerpo de la mujer. Y cuando hay indicadores, pues no vamos bien. O sea, no, la cosa no está afinada. Vale. Mira, en la pregunta, antes estabas hablando de eso, que te dije que había una pregunta, por si quieres explicar y ahondar un poquito más, ¿cómo afectan los anticuerpos en el embarazo y en el futuro bebé? Muy bien, no hay estudios y no se sabe. Lo que se intuye es, primero, cuando una mujer tiene la tiroides descompensada, es decir, esa TSH por encima de 2, 2,5, tiene anticuerpos, tiene mayor probabilidad de tener abortos de recurrencia en el primer trimestre. Y en general lo que se ha visto es que las mamis con tiroiditis, es decir, con una inflamación autoinmune de la tiroides, luego se tiene que hacer un seguimiento del bebé, porque también puede haber alteraciones inmunitarias en el bebé, no ¿Y muy se hacen graves. los seguimientos? No sé. Yo siempre digo que esto depende de la insistencia de la mami. Por eso Vale. vuelvo a lo de que decía yo antes. Yo ya no me puedo esperar que la clase médica se actualice. Yo ya soy de las barricadas y vamos a formar directamente el paciente. Que el paciente esté formado, que entienda lo que le pasa, que entienda la complejidad. La autoinmunidad familiar, famosa, de que mi madre tiene tiroides, mi tía tiene esclerosis múltiple, mi otra tía tiene lupus, la prima tiene endometriosis, la otra tiene espondilitis anquilosante, o sea, Mm, mm, tiene mucho que ver con una base vale. componente genético, pero también una herencia, sobre todo en la línea matrilínea. Yo siempre explico lo mismo, a mí me diagnostican con 25, nunca puedo quedarme embarazada por la tiroiditis, a mi mamá la diagnostican posmenopáusica y ella tuvo 2 bebés sanos, y a mi abuela con 70 años. ¿Qué pasa? Las tres teníamos la pistola, lo que pasa que a mí el disparo Te cayó a ti. de detonar la autoinmunidad empieza a los 25. ¿Por qué? Bueno, pues por la carga tóxica, por un contexto mucho más artificializado, ¿no? De tanto de alimentación como Mm, inclusive ya desde el momento del parto. Entonces, hay ventanas de oportunidad que las tenemos que tener muy claras y la mami se tiene que preparar a conciencia, desde mi punto de vista, sin obsesionarse, pero poniéndole presencia y conciencia al hecho de que, bueno, va a quedarse embarazada, si lo tiene en mente, ¿no? Luego, pues si la mm. mami ya está embarazada, también se pueden hacer muchas cosas. De hecho, tenemos a muchas mamis embarazadas haciendo el método Reshape, porque es perfectamente compatible. Entonces, lo que quiero decir es, no se sabe muy bien, algunos estudios lo que dicen es que cuando los anticuerpos son muy altos en la mami durante el embarazo y hay mucha tiroiditis, pues pasan dos cosas. Una, después del parto, bueno, tres cosas. Sí, que a veces quiero decir tantas cosas que no me da tiempo. No te da tiempo. Sí, claro. Em,
Durante el embarazo, conceptualmente, esto seguramente lo habréis oído muchas, hay una tolerancia, ¿no?, del sistema inmunitario porque estamos engendrando un nuevo bebé, entonces nuestro sistema inmunitario baja esa reactividad pues, para permitir que esa vida ajena, ¿no?, que esté creciendo dentro de nosotras. ¿Qué suele pasar? Que durante el embarazo las mamis con enfermedades autoinmunes, incluso enfermedades autoinmunes de esas muy dolorosas, esclerosis múltiples, de esas chungas, ¿no?, mejoran un montón, porque el perfil de tolerancia del sistema inmunitario baja y entonces no hay esa autoinmunidad, esa hiperreactividad del sistema inmune. Y la mami se encuentra mejor. Genial. O sea, eso es perfecto, que durante el embarazo la mami se encuentre mejor. De hecho, hay unas de mis pacientes que me dicen, los mejores momentos de mi vida fueron durante los Estando embarazos. embarazada. Pero luego tenemos el bebé, gracias a Dios, y viene el famoso baby blues, que en el 30%, es decir, una de cada 3 mamis, ese baby blues es una tiroiditis posparto. Y el 50% de esas mamis que padecen sus carnes una sensación de fatiga, de depresión, de no poder tirar, de no aguanto más, el 50% se va a quedar para el resto de su vida con el hipotiroidismo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la mami posparto, que es en puerperio o crianza, que está diciendo, me encuentro muy mal, estoy muy cansada, ya no sé lo que era, me cuesta muchísimo perder peso aunque esté dando el pecho, etcétera, etcétera. Cuando se da esa casuística, por favor, revisar los parámetros de la tiroides con valores actualizados. Por eso insisto tanto en Reshape de estos son los parámetros, se tiene que revisar esto, tener en cuenta Vale. eso. Porque a muchas mamis se les pone el cartelito de baby blues, de depresión Y ya está. postparto y ya te las apañas. Lo que te decía antes de ese machismo institucionalizado, Sí, ¿no?, en la práctica médica. Las mujeres nos quejamos porque nos quejamos. No, en realidad estamos aguantando mucho. mucho. Lo que pasa es que y también la mayor parte de las autoinmunidades las padecemos las mujeres porque precisamente la hormona femenina por excelencia, que es el estrógeno, es uno de los estimuladores del sistema inmunitario. Entonces, por eso hay tanta autoinmunidad femenina y tanta incomprensión también al respecto. Vale. Otra pregunta. La relación del no me sale nunca, hipotiroidismo y el déficit de vitamina D y C. ¿Cómo influye en la fertilidad? Pues obviamente el estatus o sea, los niveles de vitamina D tienen que estar optimizados. Y optimizados no es el valor del laboratorio, es un poquito más alto. ¿Por qué? Porque la vitamina D, o sea, no es que el hipotiroidismo cause, no es que nos falte vitamina D vamos a tener enfermedad autoinmune. No, 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 no. Lo que está ocurriendo es cuando hay autoinmunidad, cuando hay tiroiditis autoinmune Hashimoto, se está gastando un montón de vitamina D para intentar calmar Vale. esos soldados. Entonces, muchas veces se necesita suplementar a la mami con vitamina D. Hacerlo con unas dosis, medianas, altas para lo que es la práctica habitual y estabilizar esos niveles de vitamina D. La vitamina C tampoco se suele mirar tanto, pero sí que tiene que haber un componente altamente rico de frutas, verduras, o sea, la dieta de la futura mamá tiene que estar muy, muy basada en 3 puntales, que son suficiente verdura en el plato, con gran variedad, y también frutas, obviamente, por esos pigmentos, antioxidantes que van a hacer que la microbiota, nuestros intestinos estén bien y que haya suficiente vitamina C, suficiente vitamina B9, el famoso folato. Tiene que haber suficiente proteína, sí o sí, de calidad, para que se pueda hacer una buena reparación a nivel del sistema inmunitario, y tiene que haber suficiente cantidad de grasas buenas. Las grasas buenas son las que hacen que nuestras células, las cubiertas de las células estén bien, es la que hace una gran regulación a nivel del eje de las hormonas sexuales, que son de naturaleza lipídica, de grasa, entonces tiene que haber suficiente grasa en la alimentación de la mami. Esas dietas muy bajas en calorías, donde como todo light, donde como las tortitas esas que lo llamo yo, las hostias consagradas, esas que son una asquerosidad, que lo que hace es que te sube un montón el azúcar. Cuando algo es light es que le han quitado la grasa y le han puesto azúcares o edulcorantes o derivados. Entonces, en general, abstenerse de lo light, abstenerse de cosas que lleven etiquetas con muchos ingredientes, va a ser siempre en favor de la salud. Qué interesante. El tema es súper interesante. Sí, a mí me apasiona, por eso me he Súper dedicado a interesante. eso. Sí, sí. Mira, nos dice otra mami que tomando
Eutirox, ¿puede ser? Sí, el Tirox. Vale. ¿Se puede tomar Seibidit o interfiere en su absorción? Pues esta es una pregunta muy buena y de hecho antes de empezar estaba mirando Seibidit. Seibidit es una mezcla muy interesante de Sí. probióticos. Los probióticos son bichitos Yo lo buenos tomaba. creo que es vía oral, sí, para el intestino. Sí. En general no hay mucho problema. De hecho, los probióticos es una buena estrategia para ayudar a preparar ese intestino que esté bien. Pero no la única. No vale de nada poner los bichitos. Sí, esto imagínate, los bichitos serían como semillitas, pero tiene que haber un substrato bueno. Entonces, ¿el substrato bueno cómo lo hacemos? Los bichitos, las semillitas son los probióticos. El sustrato son los prebióticos, que son anteriores a esos probióticos. Mm. ¿Cómo se hace ese sustrato bueno? Pues bueno, con todas las plantas para que estén bonitas, ¿no? Que el sustrato tiene que estar bien. Y eso, en el caso humano, es que la mitad de tu plato, hija mía, sean verduras. Vale. Yo lo tomaba y mi marido también. Mi marido lo tomaba porque hay de hombre también, Ah, mira, para ¿ves? hombre. Eso Sí, sí. no lo conocía. Sí, espérate, con algo de pescado. Con ¿Omega 3? omega 3 puede Omega ser, 3, sí. omega 3. Sí, Cuando te sí, para hablaba ello. antes de las grasas buenas, es muy interesante la proporción entre grasas omega 3 y omega 6. Omega 6 son las que vienen principalmente de animales terrestres y omega 3, las que son más efectivas, son los de pescado azul pequeño. Sí. ¿Sí? Entonces, A él se lo mandaron y la verdad que le fue bien. lo que pasa es que yo siempre, Nora, me gusta hacer esta reflexión, porque mucha gente va con el chip de buscar la polipíldora mágica, ¿sí? De ese suplemento, porque yo también era así antes. Entonces, ese suplemento que va a hacer que se te solucione todo, existe. Hay una polipíldora mágica que funciona súper bien. Lo que pasa es que no nos gusta nada, que es el ejercicio físico de fuerza, ¿sí? Más allá de eso, buscar el suplemento con la composición, con los... no suele, inclusive... Pero hace el ejercicio. No, Bueno, eso, no, no de fuerza, eso es pero sí, perfecto, sí, que tu sí, marido sí, se sí. muera, que tu marido se mueva, que tú te muevas y que todos nos movamos, o No, sea, yo eso es no hago perfecto. mucho. Entonces, pero lo que quiero decir es, ay, es que Moon se ha dicho que nos tenemos que tomar el Seidit. No, yo No, no, nunca digo claro. para público general qué suplemento tomarse, porque cuando yo pauto suplementos es con las analíticas delante del paciente y Claro, sabiendo qué objetivos, Sí, sí, ¿sí? por eso se lo mandaron a él también, Y sí. luego el mejor suplemento siempre, siempre, siempre es dormir a las horas, comer sano, que quiere decir eliminar todas las mierdas, y de hecho ha habido una alerta estos días de que se ha visto que la bollería ha aumentado una barbaridad estos días de confinamiento, la gente no tiene otra... Bueno, es un alimento diseñado para ser muy adictivo, también eso es verdad. Y luego asegurarte de que te estás moviendo. Porque si tú, o sea, nosotros somos humanas, mamíferas, eso lo sabemos, ¿no? Entonces, nuestra naturaleza humana y mamífera está diseñada para tener que movernos para comer y estar sincronizadas con los ritmos circadianos, que cuando hay luz estamos activas y cuando no hay luz nos Una tenemos noche, que ir a lo mismo. dormir. Entonces, con solo esas bases y hay muchas cosas de las hormonas que se regulan. Nos haríamos cruces de cantidad de mejoras que se puede conseguir solo con eso. Estaba mirando, perdón, me estaba escuchando, pero Ah, estaba mira, la doctora leyendo. Villarroel, que es una de mis endocrinas de referencia, dice Seidivit no son probióticos, es un suplemento con folato. Ah, pues muchas gracias, doctora. Yo miré Seidivit. Ah, Seidibiotics. Vale, vale. Pues muchas gracias. Seidivit Plus. Sí, ¿Será este? Seidivit con V. Es Plus. rosa por fuera, blanco y rosa. Dame información. Sí, mioinositol, ácido fólico, melatonina, vitamina D. Yo no soy muy fan de dar ácido fólico a las personas con hipotiroidismo. Doy más folato. Pero, vale, te iba a decir porque es lo que mandan cuando te quedas Sí. embarazada. El ácido O fólico antes de quedarte es embarazada un también. procesado a nivel de laboratorio, no existe en la naturaleza. Lo que nosotros encontramos en las folias, en las hojas verdes, es folato. O sea, espinacas, acelgas, todo lo que sea hoja verde tiene folato. También canónigos, toda la hoja verde. Esa es la forma que el cuerpo reconoce como propia, ¿sí? Folato, otra forma de la vitamina B9. ¿Qué ocurre? Bueno, que es mucho más barato procesar ácido fólico en el laboratorio.
Hay estudios de hace años que insuficientes niveles de esa vitamina generaban problemas en el cierre del tubo neural, por eso se empezaba a decir a las mujeres que tomaran folato, que tomaran ácido fólico, y la mayoría de los preparados son con ácido fólico. Yo siempre prefiero en mujer hipotiroidea con autoinmunidad dar folato. ¿Por qué? Porque se ha visto que muchas de nosotras el ácido fólico no lo podemos transformar. Ah, mira, la doctora dice que está de acuerdo. No lo podemos transformar a la forma que realmente es activa y beneficiosa para nuestro cuerpo. Vamos acumulando ácido fólico en sangre que tampoco los estudios dicen que sea demasiado sano y saludable a la media larga. Obviamente, normalmente no está en el ácido fólico solo por una temporada en nuestra vida. Entonces, mi experiencia es que dar mucho ácido fólico tampoco sería la panacea. O sea, yo prefiero dar algo de folato y sobre todo, lo que hemos dicho antes, la mitad del plato, por favor, que sean verduras, que haya mucha hoja verde en tu vida y que si realmente hay un déficit, pues que se suplemente. Mira, otra pregunta, nos queda poco ya. Sí. Jesús, se me ha hecho súper corto. Mira, dice, ¿qué hacer para mejorar una implantación del embrión con TPO, no sé qué es, 260? TPO es antitiroperoxidasa, son los anticuerpos contra la glándula, eso que te decía el sistema inmune que lo está atacando. Yo te decía antes de meterte a una implantación, que supongo que será una implantación artificial, es decir, a través de una FIP o de un ICSI, prepárate y baja ese nivel de inflamación que tienes en tu cuerpo. Y aquí nos dice una chica, resistencia a la insulina, pues lo mismo. Resistencia a la insulina es una señal del cuerpo de estoy inflamado. Y aquí hay un exceso de azúcares que no sé cómo gestionarlos y no los puedo meter en las células. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por eso la estrategia de Reshape es 360, lo que te decías antes. Podemos hacer muchas cosas en nuestro estilo de vida para bajar ese cuadro inflamatorio de fondo. A la que bajamos inflamación, sobre todo a nivel intestinal, los anticuerpos antitiroperoxidasa suelen bajar. Y ahí vas a mejorar la previsión sobre todo del estado de inflamación de tu glándula, que también se refleja en el intestino y que algunos estudios parecen vincular en estados en que la persona hay mucha autoinmunidad, mucha inflamación de fondo, sea más difícil esa implantación y sea más difícil luego, o sea más probable que haya abortos en el primer trimestre. Por lo tanto, estrategias de estilo de vida van más allá de dejar gluten y lácteos. Yo siempre digo lo mismo, hay mucha mierda. Pero es lo primero que te mandan para todo. Sí, pero hay mucha mierda gluten free y hay mucha mierda sin Mm. lactosa. De hecho, si te miras las etiquetas de muchas porquerías, son gluten free y sin lactosa. Entonces, va más allá de eso. Va de tener en cuenta cómo gestionar las ingestas, cuántas tiene que haber, que si hay alguna ingesta entre medias sea estratégica, no estar picoteando todo el día, que haya suficiente ejercicio físico, algunas veces en ayunas. O sea, es todo un arsenal para mejorar ese cuadro inflamatorio que hay de fondo, más allá de la etiqueta de gluten free o lactosa free o light o las 1000 etiquetas que hay hoy en día. Mira, preguntaron de antes que a qué te refieres con suficiente T libre, T3 libre, ¿cuánto es? Depende de los parámetros del laboratorio, hay distintas cantidades, distintas unidades y ahora no quiero liarlos tampoco con cosas. En general lo que se dice es la T3 libre, que os decía, nuestra tiroides y Leutyrox es T4, se tiene que transformar a T3, hay unas trabajadoras que le arrancan ese yodo. Esas trabajadoras, su calidad de trabajo va a depender mucho del estado inflamatorio del cuerpo. Si está muy inflamado no van a poder arrancar. Si el hígado está fatal, el 60% de esa T4 no se va a poder arrancar. Entonces, por eso es la clave, la madre del cordero para empezar a mejorar es bajar la inflamación. Y esa T3, la fracción libre, la que no está dentro del taxi, es la que realmente puede llegar a las antenitas, a los receptores de la célula y hacer su acción. Entonces, esa T3 libre tiene que medirse en el panel que le miren a la mamá, en la sangre en el laboratorio. Y la estrategia sería, para no liarnos con números y unidades, es que estén en la parte superior del rango del laboratorio. ¿Sí? Por ejemplo, si el rango dice hasta 7 y pico, pues que tú estés pues a 6 y algo o algo así. Entonces,
cuando la TSH está por debajo de 2, cuando la T3 libre... De hecho, deciros a todas las personas que me estáis escuchando que los valores, yo hay un webinar gratuito que encontráis en la cabecera de mi perfil, que los tenéis ahí. ¿Sí? Entonces, en ese webinar gratuito tenéis acceso a lo que llamamos las claves de tu hipotiroidismo. Y tenéis un montón de herramientas. Y mira, Beita nos dice, todo esto está muy bien explicado en el método Reshape. Soy alumna y estoy encantada. Tengo todo lo que necesito. Muchas gracias por el testimonio. Me alegro un montón. Le voy a hacer una foto y todo. Tú dime, Nora, más cosas. Mira, Monse, sí. Nos dice, no, le voy a contestar a Lovely que dice, pregunta tonta, ninguna pregunta es tonta. No, Dice, nunca. a más dosis de Eutirox, ¿es más difícil quedarse embarazada? A ver, esta pregunta es muy compleja. Más dosis de Eutirox. ¿Qué significa más dosis de Eutirox? O sea, normalmente las mamis... Uy, espérate, que esto... No te preocupes, ¿Qué ha le diste la vuelta a la pasado? cámara. ¿Qué Dale le dos di? veces a tu eso. Ay, Ahora, le diste la gracias. vuelta a la cámara. Ay, ya está. A ver, A mí me ha pasado también. menos mal, mira, hay otra cosa que he aprendido, muchas gracias. Cuando una mami se está tomando una dosis muy alta de Eutirox, significa que la glándula cada vez puede producir menos cantidad de hormona. Entonces eso normalmente ya tiene que ser una señal de decir, tengo que ponerme las pilas y trabajar esto. ¿A más dosis de Eutirox menor probabilidad de quedar embarazada? No, porque justamente muchas veces lo que se necesita para que una mami se quede embarazada es subirle la dosis, porque necesitamos bajar la TSH, entonces eso tiene que ser un trabajo muy afinado con el médico, ¿sí? Monse, nos queda 1 minuto 30. Pues Se quedan nada. muchas preguntas en el tintero, pero otro día si quieres cuadramos y hacemos otro. Muchas gracias. De nada. Yo solamente te quiero comentar rápido, que no tiene nada que ver con la fertilidad, pero yo me enteré que existía el tiroides hace como 7 años por ahí, que empecé a encontrarme muy mal, muy mal, muy mal, muy decaída. Tenía depresión y lo primero que me miraron, que no lo sabía, era si tenía algún problema en el tiroides, que no lo tenía, pero por ahí empecé a conocer yo esto. O sea, es que empecé a conocer el tiroides y la función del tiroides. Es importantísimo y por desgracia muchas veces cuando hay un cuadro depresivo se diagnostica y se trata como depresión cuando en Sí. realidad hay un problema de función tiroidea y los valores que se utilizan hoy en día son desfasados. Es decir, cuando una persona presenta síntomas se tiene que mirar que esté más estricto que lo que dice el laboratorio. Vale. Lo digo porque eso es una demanda que hace años que existe desde la Asociación Americana del Tiroides. Eso lo tenéis todito explicado en ese webinar gratuito que encontráis en la cabecera de mi perfil. Monse, 20 segundos. Bueno, Muchas gracias. nada, Gracias que si a no se todos. nos va. Lo dejo guardado, ¿vale? Hablamos. Muchas gracias. Gracias Chao. a ti, adiós. Chao, chao.